6 de la mañana, 29 minutos. Profesor Fernando Quijano, ¿hay campo para una reforma tributaria en el mundo económico? ¿Cómo reciben los agentes de la economía fuera del gobierno esta voz del ministro de Hacienda diciendo que van a insistir en una nueva reforma tributaria? ¿Hay de dónde sacar para el sector productivo para pagar unos nuevos impuestos? Don Juan, muy buenos días. El ministro de Hacienda, don Germán Ávila, pues hizo su aparición. ¿Cómo se llama esa figura, doña Darcy, cuando uno de los ministros reemplaza al presidente? Designado. Delegatario. El ministro delegatario, pues se estrenó no solamente como ministro de Hacienda, sino como ministro delegatario. El doctor Germán Ávila ha dicho contundentemente que los juegos de azar, todos estos juegos en línea, que estaban siendo subvencionados innecesariamente y que seguramente no solamente les van a poner el IVA como pasó con el decreto de conmoción del 19%, sino que se les puede subir. También alertó sobre las camionetas, los subsidios del diésel, pero lo importante, don Juan, es que no descarta que se prepare una nueva ley de financiamiento antes de que termine esta legislatura, es decir, antes del próximo 20 de julio. Este tercer intento tributario del Ejecutivo, pues obviamente busca aliviar la presión fiscal y se apalancaría la iniciativa en la vieja ley de financiamiento. No sabemos, no solamente si la economía dé para ponerle nuevos impuestos, sino si haya clima en el Congreso para que les pase este proyecto de ley. La economía no está creciendo a los ritmos esperados. 2,62 es un bajo crecimiento, digamos, no las expectativas tanto en el índice de confianza del consumidor no son los mejores, y no hay el clima, ni el sector productivo para pagar más impuestos, ni el ambiente político para sacarles una reforma adicional. Le pregunto, profe, a menos que sean unos impuestos con menor ambición de recaudo, destinados a unos sectores muy puntuales, como lo hicieron en los decretos de emergencia, por ejemplo, unos artículos puntuales frente al sector de juegos de suerte y azar, que aunque tienen un lobby muy poderoso en el Congreso, en términos de opinión pública generan menos resistencias que un impuesto a la canasta familiar o un incremento en las tasas de tributación general para las personas naturales o para el sector productivo. En los mentideros tributarios se habla que están tratando de encontrar un tributo que tenga que ver con la sostenibilidad, que tenga que ver, ya lo pusieron con el uso del plástico, ya lo pusieron que ver con cosas que tienen que ver, pero están buscando un impuesto verde que, como usted lo dice, vaya en línea de que todo el mundo esté de acuerdo. Obviamente el sector extractivo, es decir, el petróleo, todo lo que tiene que ver con minería, tiene una carga tributaria del 80%, no le cabría un impuesto más porque sería prácticamente expropiativo, pero se van a concentrar en esos impuestos que refuercen el discurso político. El discurso político que hay unas personas que les está yendo mucho mejor que a otras y que tendrían que pagar impuestos. Sí se están alejando de los impuestos a la nómina, o sea, trabajar un poco más con la retención o cosas de ampliar la base tributaria, bajarla más. De eso se están alejando porque recordemos que en el Congreso no hay ambiente y los congresistas entran en el año decisivo para su reelección, para volver a la Cámara de Representantes o volver al Senado. No hay ambiente ni económico ni político para esta iniciativa tributaria. No dice nada, por ejemplo, de un problema que es estructural y es el de los evasores, que hay que meterle la mano a los evasores y sacar la plata que nos falta de allí. Y veo también un tema de incoherencia, don Juan, profesor Quijano, en el sentido de, aunque pueda correr el riesgo de estar revolviendo peras con manzanas, en el sentido de pedirle plata a los colombianos, pero gastar en cosas como la consulta popular. 700.000 millones de pesos para algo que no pasó en el Congreso de la República. El término de austeridad, esa no es una palabra que se hubiera podido
querido poner de moda en estos 2 años. Pero ¿no? entonces, ¿por qué si nos meten la mano al bolsillo a los colombianos para taparle los huecos fiscales al gobierno? Desde el comienzo ahorro, se ha dicho ¿no? frente a la consulta que el costo es enorme. Y también desde el inicio del gobierno se ha dicho difícil que se le pida siempre a los colombianos un mayor esfuerzo tributario si el Estado crece y crece en su burocracia, en sus nóminas y en los costos que se pagan contra los impuestos que los colombianos tienen que sacar de su bolsillo, profe. Sabe que haciéndole la historiografía a los ministros de Hacienda, uno puede decir que el doctor Germán Ávila es el ministro realmente outsider del establecimiento económico. Por lo que ha dicho, por sus posturas, se aleja totalmente de Diego Guevara, del mismo Ricardo Bonilla, que salió más ortodoxo que muchos, y obviamente de Ocampo, Carrasquilla, Echeverry, de gente para atrás. Germán Ávila dice cosas que uno le podría escuchar al ministro de Educación, al ministro de Minas. Es un personaje muy de Petro y sus posturas económicas son absolutamente radicales. Profesor Quijano, le oí decir alguna vez que hay una prestigiosa facultad de economía en Colombia, que es la de la Universidad Nacional, que ha dado muchos economistas importantes, y que el ministro Ávila es tal vez uno de los primeros economistas de la Nacional, el único, el primero. El único ministro de Economía que ha puesto la Universidad Nacional se llama Germán Ávila, que digamos su pregrado, dice su hoja de vida, sale de la Universidad Nacional. El ministro Diego Guevara hizo una maestría en Economía, pero él es de pregrado de formación Ingeniería, pero es en la historia de Colombia el primer ministro de Hacienda. De pregrado en Economía en la Nacional. De pregrado en Economía en la Nacional. Ahí está colgada la hoja de vida, digamos, y dice que es ministro, que es economista de la Universidad Nacional. Es la primera vez. Hubo un egresado de la Universidad Nacional en el Ministerio de Hacienda muy ilustre, que fue Abdón Espinosa, pero él era abogado. Pero da susto, doctor Juan, doctor Quijano, el hecho de que el ministro diga que él no viene a controlar al presidente Petro. Si algo daba tranquilidad a la economía colombiana, era que los ministros que tuvo anteriormente, que las cuentas, se caracterizaron por ser serios, por estar aterrizados, por eso lo sacaron. A ver, sí, exactamente. Por eso lo sacaron. Daba tranquilidad a la economía en el país y a los mercados internacionales. Asusta que un ministro diga que no llega a controlar al presidente Petro. ¿Usted se imagina cuántas horas, minutos o segundos hubiera durado Germán Ávila en la cartera si contesta que sí, que él llega a controlar al presidente? Le habría quitado el récord que hasta ahora es universal del doctor Jorge Rojas. ¿Sabe? De el fugaz paso por el ministerio. A propósito del Congreso, yo veo en el Congreso dos cosas. Tienen pánico por la consulta del presidente Petro en muchos sectores, porque saben, así algunos hayan hipotecado su corazón, así algunos se hayan vendido, saben que la consulta va a jalar sobre todo la lista de Congreso del Pacto Histórico. Saben que la consulta es una apuesta para multiplicar la presencia de curules del pacto en el Congreso, y le han cogido miedo. Pero por otra parte empiezan a aflorar divisiones, reproches, reclamos entre los partidos, y además empiezan entre los sectores de oposición a exigir sindéresis y coherencia. ¿Quién armó el último tierrero en el Congreso de la República? Una muy ilustre y muy importante periodista colombiana que se llama Darcy Quinn. Los secretos de Darcy Quinn, aquí en la FM, las noticias.